No puedo más. Mi batería está al 0%. Hola a todos. Soy Sofía y soy un zombie. Hola Sofía, vaya ánimo, pareces muy cansada. Hola a todos y a todas, y bienvenidos a nuestro podcast. Soy Mateo. Hola, Mateo. Sí, estoy agotada. Me levanto cansada, trabajo cansada y llego a casa cansada. Siento que necesito 10 cafés para sobrevivir al día. ¿Es esto normal? Es común, Sofía, pero no es normal, y definitivamente no es saludable. Ese es nuestro tema de hoy, cómo mejorar tu energía diaria. No vamos a hablar de café ni de bebidas energéticas. Vamos a hablar de biología, de hábitos y de cómo gestionar tu batería interna. Es una lección de nivel B1. Usaremos el subjuntivo para dar recomendaciones y el condicional para imaginar una vida con más energía. ¿Una vida con energía? Eso suena a un sueño. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por entender el problema. La energía no es solo física, es también mental y emocional. Vamos a analizar los 4 ladrones de energía principales. Sofía, imagina que eres un teléfono móvil. Si tienes muchas aplicaciones abiertas, tu batería se gasta rápido. En tu vida, ¿cuáles son esas aplicaciones que gastan tu energía? Buena metáfora. Creo que la primera aplicación es mi falta de sueño. Como dije en el episodio anterior, me acuesto tarde mirando el móvil. Exacto. El sueño es la base. Si no durmieras, impuesto subjuntivo, bien, no podrías tener energía. Es biológico. Pero hay otros ladrones. ¿Qué tal tu alimentación? Bueno, a veces como comida rápida porque es fácil y como mucho azúcar. El azúcar me da energía rápida. Te da energía rápida, sí, pero luego te da un bajón, una caída de energía. El azúcar es un falso amigo. Es importante que comas alimentos que te den energía constante, no picos de energía. Entiendo. Sueño y comida. ¿Cuál es el tercer ladrón? El tercer ladrón es el sedentarismo. No moverse. Parece una contradicción, pero cuanto menos te mueves, menos energía tienes. Cuanto más te mueves, más energía generas. ¿De verdad? Yo pensaba que si hacía deporte me cansaría más. Al principio sí, pero a largo plazo, el deporte crea energía. Y el cuarto ladrón es el estrés mental. Preocuparse todo el día gasta más energía que correr un maratón. Vale. Tenemos 4 ladrones. Mal sueño, mala alimentación, azúcar, falta de movimiento y estrés mental. ¿Reconocen ustedes a estos ladrones en su vida? Vamos a atacar al ladrón número 2, la alimentación. Sofía, el coche necesita gasolina. Tú necesitas nutrientes. El problema es la deshidratación. ¿El agua? ¿El agua da energía? Sí, el agua es fundamental. Si tu cuerpo estuviera deshidratado, tu cerebro funcionaría más lento. Te sentirías cansada y con dolor de cabeza. ¿Cuánta agua bebes al día? 2 vasos y 5 cafés. Sofía, eso es terrible. El café deshidrata. Necesitas agua. Te recomiendo que bebas al menos 2 litros de agua al día. Si bebieras más agua, te sentirías despierta inmediatamente. Si bebiera más agua, me sentiría mejor. Vale. ¿Y la comida? Tienes que evitar las comidas pesadas. Si comes una pizza gigante al mediodía, toda tu energía va al estómago para la digestión. No queda energía para el cerebro. Es verdad. Después de comer pizza, siempre quiero dormir la siesta. Se llama el coma alimentario. Exacto. Para tener energía,
Deberías comer cosas ligeras y frecuentes. Frutos secos, fruta, verduras. Es mejor que hagas 5 comidas pequeñas que 2 comidas gigantes. Sofía, imagina que son las 4 de la tarde. Tienes sueño. ¿Qué haces? Opción A, tomas un café con azúcar. Opción B, bebes un vaso de agua fría y comes una manzana. Mi instinto dice A, pero mi cerebro B1 dice B. Elegiría la opción B. Correcto. La opción B te da energía real. La opción A te da nervios. Pasemos al movimiento. Sofía, te voy a decir una frase importante. La emoción viene de la moción. Si estás sentada en una silla todo el día, tu cuerpo se apaga para ahorrar energía. Pero Mateo, cuando llego del trabajo, estoy tan cansada que no puedo ir al gimnasio. Mis piernas pesan. Ese es cansancio mental, no físico. Tu mente está cansada, pero tu cuerpo está oxidado. No necesitas ir al gimnasio 1 hora. Necesitas activar tu circulación. Te sugiero que camines 15 minutos. ¿Solo 15 minutos? ¿Eso ayuda? Sí, si tú caminaras 15 minutos al aire libre, el oxígeno llegaría a tu cerebro. Te despertarías. Es mágico. Llegas a casa cansada, sales a caminar y vuelves con energía. Es contraintuitivo. Tengo que gastar energía para ganar energía. Es como invertir dinero para ganar dinero. Excelente comparación. Es una inversión. Vamos a practicar el imperativo para darte órdenes a ti misma. Cuando estés cansada en el sofá, ¿qué te dices? Me digo, levántate, ponte las zapatillas, sal a la calle. Muy bien, y una vez fuera, camina rápido, respira hondo. ¿A ustedes se mueven cuando están cansados o se quedan quietos? Hemos hablado del cuerpo. Ahora, la mente. A veces tenemos energía física, pero estamos mentalmente agotados. Es porque nunca le damos un descanso al cerebro. ¿Cómo que no? Yo duermo por la noche. Dormir es necesario, pero no es suficiente. Durante el día, tu cerebro recibe información constante. Instagram, correos, noticias, ruido. Tu cerebro necesita momentos de silencio. Es verdad. Incluso cuando voy al baño, me llevo el teléfono. Nunca estoy en silencio. Eso es terrible para tu energía mental. Tu cerebro gasta mucha energía procesando esa información inútil. Es vital que tengas momentos de no hacer nada. ¿No hacer nada? ¿Aburrirme? Sí, el aburrimiento es descanso para el cerebro. Si tú miraras por la ventana durante 5 minutos sin hacer nada, tu cerebro se reiniciaría, como un ordenador. Vale, reiniciar el sistema. Me gusta esa idea. Debería dejar el teléfono lejos. Te propongo una regla, la regla de los bloques. Trabajas 50 minutos concentrada y descansas 10 minutos. Pero en esos 10 minutos está prohibido mirar pantallas. Tienes que cerrar los ojos o caminar o beber agua. Vale. Si yo hiciera eso, mi mente no estaría tan saturada al final del día. Es lógico. Finalmente, el último ladrón de energía, las emociones y las personas. Hay personas que te dan energía y hay personas que te roban la energía. Vampiros energéticos. Conozco a algunos vampiros. Tengo una amiga que solo se queja. Se queja del trabajo, del tiempo, de su novio. Cuando termino de hablar con ella, me siento agotada. Exacto. Escuchar quejas consume tu batería. Es importante que protejas tu energía. No puedes cambiar a tu amiga, pero puedes poner límites. ¿Qué debería decirle? Podrías decirle, lo siento, hoy no tengo energía para hablar de problemas. ¿Hablamos de algo positivo? ¿O podrías pasar menos tiempo con ella? Si yo pasara menos tiempo con ella, me sentiría mejor. Suena egoísta, pero es salud mental. No es egoísta, es supervivencia.
También tus propias emociones gastan energía. El rencor, la envidia, la preocupación. Son fugas de energía. Es como dejar la luz encendida en una habitación vacía. Gastas electricidad para nada. Wow. Preocuparme por cosas que no puedo cambiar es gastar electricidad. Tengo que apagar esa luz. Hemos analizado todo: nutrición, movimiento, descanso mental y emociones. Ahora, Sofía, vamos a crear tu rutina de alta energía para mañana. Quiero que uses el futuro próximo. Voy a Estoy lista. Quiero sentirme viva mañana. mañana por la mañana. ¿Qué vas a beber? Mañana, nada más levantarme, voy a beber 2 vasos de agua. No voy a beber café inmediatamente. Excelente. 2. ¿Qué vas a comer? Voy a desayunar avena con frutas, algo nutritivo, sin mucho azúcar. Y para el almuerzo, voy a comer una ensalada ligera, no una pasta pesada. 3. ¿Cómo vas a moverte? Cuando vuelva del trabajo, voy a ponerme las zapatillas y voy a caminar 20 minutos por el parque. Aunque esté cansada, sé que me dará energía. 4. ¿Y tu mente? Durante el trabajo, voy a hacer pausas sin pantallas cada hora. Y por la noche, voy a dejar el móvil en la cocina 1 hora antes de dormir. Voy a leer un libro. 5. ¿Y las emociones? Si mi amiga la vampira llama para quejarse, voy a decirle que estoy ocupada. Voy a priorizar mi paz. Es un plan perfecto. Si haces esto, mañana por la noche tu batería estará al 50%, no al 0%. Tendrás energía para disfrutar de tu vida, no solo para trabajar. Gracias, Mateo. Me siento con energía solo de pensarlo. Es cuestión de hábitos, no de magia. Vuestra misión final. Es un experimento. Mañana intenten una de estas estrategias. Solo una. Beber más agua, caminar 15 minutos o apagar el móvil temprano. Y escriban en los comentarios: si yo hago esto, me sentiré. Vuestra misión final. Es un experimento. Mañana intenten una de estas estrategias, solo una. Beber más agua, caminar 15 minutos o apagar el móvil temprano. Y escriban en los comentarios: si yo hago esto, me sentiré. Estamos deseando leer sus experimentos de energía. Muchas gracias por escucharnos. Gracias a todos. Cuiden su batería. Sois vuestro recurso más importante. Adiós. ¡Chao! A tope de energía.